Buenas noches, alumnos. Entonces, como ya hemos visto prácticamente todas las partes del examen neurológico y las hemos visto tanto en general como en particular, ya cuando hemos visto partes craneales, sistema motor, sistema sensitivo, etcétera, funciones cerebrales superiores, porque lo importante en neurología es saber primero el diagnóstico topográfico, saber dónde está la lesión y a partir de ahí ir sacando los otros diagnósticos de, aparte de la localización, ya saber la etiología, digamos, ¿no? Un diagnóstico etiológico. Entonces, siendo así, vamos a empezar con un tema que tal vez sea el más importante de neuro para ustedes en su práctica clínica diaria, porque esto lo van a ver tanto en consultorio externo como en la parte de internaciones, pronto socorro, visitas a domicilio, o sea, donde ustedes vayan a ejercer la medicina van a encontrar lo que se llama el accidente vascular cerebral, ¿ya? El ABC como normalmente se dice, como comúnmente se dice, solo que nosotros vamos a tener que empezar a acostumbrarnos, hasta para nosotros los viejos ya es difícil acostumbrarnos, pero tenemos que acostumbrarnos a decirle accidente vascular encefálico, porque el accidente vascular no solamente es en el cerebro, ¿no? O sea, no solamente es en el cerebro, sino también en el tronco cerebral. Entonces, el conjunto del cerebro y del tronco cerebral forma el encéfalo. Entonces, por eso lo vamos a llamar desde ahora de preferencia accidente vascular encefálico. Eh, bueno, como siempre es bueno definir de qué es lo que estamos hablando, ¿no es cierto? Encontré dos definiciones que me parecen interesantes. La primera que dice que el accidente vascular cerebral o encefálico, como habíamos dicho, la B, se define como una disfunción neurológica aguda, o sea, súbita, que sucede cuando los vasos, las arterias que llevan sangre al cerebro se obstruyen o rompen, provocando la parálisis del área cerebral, que ya no recibe más el oxígeno y la glucosa porque ya no hay esa circulación sanguínea, ¿no es cierto? La otra definición, también interesante, es que es la instalación de un defecto neurológico súbito, una alteración del encéfalo en forma súbita, que no es convulsivo, o sea, no se presenta por convulsión y sí por una lesión cerebral que se debe a una lesión vascular, ya sea por obstrucción o por ruptura de la arteria, no traumática, ¿no? Ahí está diferenciando que ese defecto neurológico no se debe por convulsiones y también está diferenciando que esa lesión cerebral no se debe por trauma, porque como vamos a ver más adelante, el accidente vascular encefálico hemorrágico, por ejemplo, hay un coágulo dentro del cerebro y en un trauma también puede haber el mismo coágulo, ¿no? Pero en este caso de accidente vascular encefálico, estamos hablando no traumática, ¿no? Es una lesión cerebral de la vasculatura, principalmente las arterias, ¿no? ¿Cuál es la importancia del accidente vascular encefálico? Sin duda es una de las enfermedades que más se ven en la práctica clínica diaria. Tienen una alta mortalidad. Hay que conocerlos bien para identificarlos porque a veces hay infartos cerebrales silenciosos. Aparte de la mortalidad, esta enfermedad ocasiona múltiples internaciones, lleva consigo varias comorbilidades, presión alta, diabetes, secuelas, infecciones. Eh, Estas infecciones repetitivas son sobre todo urinarias, infecciones de la vía respiratoria, neumonías por aspiración. Es un paciente que siempre se está reinternándy reinterndando. Hay algunos tipos de accidente vascular encefálico, como veremos más adelante, que se producen en la vida productiva del individuo, ¿no? Entonces traen un prejuicio laboral muy significativo, ¿ya? Eh, Después de algunos ABCs o de alguna ABC puede llevar a demencia vascular, lo que torna el paciente más dependiente, más
de más cuidados. El paciente se queda con múltiples incapacidades, dependiente de la familia, y algunos datos que varían de estudio a estudio, pero nos dicen que sería la segunda o tercera causa de mortalidad en el mundo, la primera causa de discapacidad, la tercera causa de muerte en el Brasil, hay otro estudio que dice la segunda causa, y la segunda causa que podría ser la tercera o segunda causa de mortalidad en el mundo, dependiendo de los estudios. Ahora, hablar de accidente vascular cerebral, tenemos que tener una base de cómo es la irrigación arterial del cerebro, ¿no? Entonces, esto es apenas un pequeño recordatorio de lo que ya dominan por anatomía, que es la vasculatura cerebral. Fundamentalmente hablamos del polígono de Willis, ¿no? Ustedes ya saben, la sangre llega al cerebro a través de la carótida interna, ¿no? Y que da múltiples ramos más dos significativos que vamos a tratar de acordarnos. La arteria cerebral anterior y la arteria cerebral media, ¿ok? Y en la parte de atrás de la carótida mismo sale la arteria comunicante posterior, ¿ya? Este polígono de Willis es lo que da irrigación al cerebro en la parte anterior. Ya la parte posterior es formado por el sistema que se llama vértebro basilar, ¿ya? Las arterias vertebrales se unen, las dos arterias vertebrales se unen, forman la arteria basilar, ¿no? Que van a dar las ramas del tronco cerebral, las perforantes del tronco cerebral, van a dar la arteria cerebral posterior como rama final y las arterias cerebelosas. De estas la pica, que es la posterior inferior, que es muy importante, la vamos a ver más adelante, y la anterior superior. ¿Ok? Aquí tendrían una vista anterior, digamos, de cómo es la circulación con el polígono de Willis. Aquí les traigo otras proyecciones, ¿no? Decíamos, las arterias vertebrales se unen, forman la arteria basilar que termina como cerebral posterior, ¿no? Que se junta al sistema carotídeo, digamos, por la comunicante posterior. Aquí tenemos la carótida interna que está dando la cerebral anterior y la cerebral media. Las dos cerebrales anteriores, que serían esta y esta, se unen aquí a través de la arteria comunicante anterior. Es interesante este comunicante anterior porque a veces es asiento de problemas como aneurismas, ¿ya? Aquí esta fotito les he traído para que tengan un recuerdo de cómo nacen las arterias vertebrales. O sea, las arterias vertebrales transcurren por el conducto que se forma en la columna y suben hacia arriba como vertebrales y se forman aquí formando el tronco de la basilar, ¿no? Y aquí ustedes tienen las arterias que habíamos mencionado anteriormente, ¿no? Y esta es una vista de la base, digamos, una vista de la base del cerebro, ¿no? Para que vean cómo se distribuye la circulación cerebral a ese nivel, ¿ya? Entonces, el mensaje fundamental aquí es que sepan que la carótida va a dar fundamentalmente, o sea, que sepan que está aquí la cerebral anterior, cerebral media y cerebral posterior, sobre todo para ver los tipos de infartos que vamos a ver posteriormente, en que la parte del tronco cerebral, del tallo cerebral, está irrigada por el sistema vértebro-basilar. Esta es una representación más gráfica e interesante de las arterias. Acuérdense que en sistema motor hemos visto lo que se llama el homúnculo de Penfield, ¿no? Esta es la corteza cerebral, ¿no? Y como habíamos dicho anteriormente en otras clases, esta es la representación de todo lo que nosotros movemos. Lógicamente la boca, que es lo que tal vez más usamos durante el día, tiene una gran representación, ¿no?
La mano, lógicamente, una gran representación, porque todo lo hacemos con las manos, movimientos finos, etcétera, y el miembro inferior no tanto, porque no tiene tanta fineza en sus movimientos, ¿no? Entonces, trasladen esta imagen del homúnculo de Penfield a esta otra imagen. Entonces, vean ustedes que la arteria cerebral anterior irriga más esta parte. Entonces, ya vayan tomando en cuenta que la arteria cerebral anterior, cuando da un infarto selectivo, afecta más el miembro inferior, ¿no? La arteria cerebral media es todo esto que está de verde, entonces probablemente dé una lesión más en la cara y en el brazo, ¿ok? Y aquí está la cerebral posterior, ya la colita, digamos, de abajo, ¿ya? Entonces, fotografían en sus mentes esta imagen y trasladen este homúnculo de Penfield aquí arriba para que usted sepa más o menos cuando se se obstruye la cerebral anterior qué pasa y cuando la cerebral media se obstruye qué pasa, ¿no? Ok, aquí tienen un esquema también continuando de lo que es el sistema vértebro-basilar, ¿no? Las dos vertebrales, como habíamos dicho, ¿no? Forman el tronco de la basilar, ¿no? Aquí están las arterias pontinas, la cerebral superior, la posterior, la anterior inferior, ¿no? Esta es una vista oblicua, digamos, para que ustedes recuerden cómo nacen las dos vértebras, las dos arterias vertebrales, perdón, una de cada lado, y se van a formar se van a juntar para formar la arteria basilar, ¿ya? Al respecto del polígono de Willis, eh, hay alguna literatura que dice que un gran porcentaje de nosotros no la tiene perfecta esta estructura, que hay variaciones y asimetrías, algunos dicen que hasta en un 40%. Entonces, así, en generalidades vamos a decir que el accidente vasculoencefálico son de dos tipos, el isquémico y el hemorrágico, ¿ya? Isquémico, entonces, es cuando se obstruye la arteria y no lleva más sangre a una región cerebral y esa región cerebral deja de funcionar, que puede llegar a tener muerte neuronal o no, pero es por falta de oxígeno y glucosa por obstrucción de la arteria, ¿ya? Más adelante vamos a explicar mejor cómo se produce, pero a grandes rasgos se produce en trombótico, embólico y hemodinámico, ¿ya? Son los tres tipos. El ABC isquémico representan de 70 a 80% de todos los ABCs, ¿ya? Y una cosa importante es que 50 a 60% manifiestan un accidente isquémico transitorio previo, que es en esta parte que nosotros tenemos que actuar, saber reconocer y saber hacer el tratamiento de esta parte. Porque cuando ya viene con un infarto cerebral masivo, ya no tiene mucho sentido todo lo que han estudiado en neuro. Generalmente estos a veces son menos dramáticos, o sea, el paciente está más estable, digamos así. Varía según la evolución en infarto, en accidente isquémico transitorio, en defecto neurológico isquémico reversible y suelen hacer bastante edema cerebral, hipertensión intracraniana a partir del segundo o tercer día, ¿ya? El otro grupo es el ABC hemorrágico. El ABC hemorrágico representa más o menos el 20% de los accidentes vasculares encefálicos. La cefalea, vómitos son más frecuentes, son más dramáticos, el paciente entra al pronto socorro más inestable, más roncando, más con trastornos más grandes de la conciencia. Y fundamentalmente vamos a dividirlas en dos. En la hemorragia intraparenquimatosa, ¿no? Hemorragia intracerebral y la subaracnoidea. La intraparenquimatosa hace el daño cerebral más por compresión mecánica y por citotoxicidad, porque la sangre cuando se disuelve y libera las citoquinas, provoca inflamación local. Y la hemorragia subaracnoidea provoca vasoespasmo que lleva después secundariamente a múltiples infartos. Eso de la
hemorragia parenquimatosa del ABC hemorrágico, entonces estamos diciendo que el vaso, la arteria se rompe, sale sangre y el cerebro, ustedes saben que es una cajita de fósforo, solo acepta una cantidad de fósforos dentro, o sea, no puedes ponerle dentro de una caja de fósforos un encendedor, por ejemplo. No, no hay espacio. Entonces el coágulo se comporta como un cuerpo extraño y comprime las estructuras del cerebro hacia los lados y dentro de esos lados está el hueso, ¿no? Entonces lo comprime, por ejemplo, el cerebro contra el hueso. Aquí es una representación gráfica de los tipos de ABC, ¿no? El isquémico, ustedes ven esta arteria, está obstruida, ¿no es cierto? Ya por el otro slide vemos que probablemente que es la arteria cerebral media, ¿no? Se obstruyó, entonces todo este territorio que la arteria cerebral media irriga se muere, porque ya no tiene más llegada de oxígeno ni glucosa. ¿Ok? Y al contrario, el ABC hemorrágico, el flujo de sangre sigue y se rompe la arteria. Entonces se va formando un coágulo que va a apretar estas zonas del cerebro normales, digamos así, para arriba, para abajo, para los lados, contra el hueso, contra el lado contralateral y provoca el daño. ¿Qué factores de riesgo en general tenemos para el ABC? Los que ya conocemos de memoria, digamos, ¿no? Aquí tenemos un pequeño ejemplo del ABC isquémico, cómo se va formando, en este caso, un coágulo, ¿no? Entonces vean que ya no pasa más sangre aquí y apenas pasa un poco para este lado. Bueno, los factores de riesgo son varios. En el caso del ABC isquémico y el hemorrágico es prácticamente el mismo. Son la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, colesterol elevado, triglicéridos altos. Para ABC isquémico es muy importante las arritmias cardíacas, muy frecuente en nuestro medio, la obesidad cada vez de mayor presentación, el sedentarismo, tabaquismo, alcohol, drogas ilícitas, estos dos sobre todo en pacientes jóvenes, coagulopatías, ¿no? Anticonceptivos orales siempre están relacionados con trombosis, la ingesta de energéticos, ¿no? Los famosos energéticos antes de ir, antes, después y durante las salidas en la noche, las idas al gimnasio, ¿no? Que estos son factores de riesgo que nosotros podemos modificar, ¿no? La obesidad podemos bajar de peso, la arritmia cardíaca podemos hacer tratamiento, etcétera. Pero hay unos factores de riesgo que no se pueden modificar, como ser la edad, ¿no? O sea, no hay un medicamento que te disminuya la edad. Los antecedentes familiares tampoco hay como borrarlos con un medicamento. Pacientes que tienen los papás, hermanos con frecuencia importante de ABC tienen un riesgo mayor de tener ABC. Y generalmente es más frecuente en el sexo masculino. Entonces no hay como modificar estos factores de riesgo. ¿Ya? Entonces, algunas generalidades también al respecto del accidente vascular isquémico, ¿no? El cerebro representa apenas el 2% del peso corporal total, sin embargo, recibe el 20% del volumen sanguíneo circulante, ¿ya? El flujo sanguíneo cerebral es de 50 ml por cada 100 gramos de tejido, ¿ya? Entonces, cuando ese flujo sanguíneo baja, eh, va fallando el cerebro porque se está quedando sin sangre, ¿no? Entonces, se dice que cuando ese flujo sanguíneo está arriba de 20 ml, existe una falla, pero ese tejido puede revitalizarse. Ahora, cuando ya está abajo de 10 ml, la necrosis del tejido cerebral es irreversible, o sea, ya no hay nada que hacer. Este dato es muy importante porque lo que nosotros tenemos que hacer cuando identificamos este tipo de enfermedad es no actuar sobre lo que ya está muerto, sino en lo que podemos salvar. ¿Ok? Y esto que podemos salvar se llama zona de penumbra. Es una zona que, que está alrededor de la necrosis cerebral y es potencialmente recuperable. ¿Ya? Es importante también que ustedes profunden
sus estudios en lo que se llama autorregulación cerebral, ¿ya? La autorregulación cerebral son varios mecanismos que tratan de mantener el flujo sanguíneo cerebral y la presión de perfusión cerebral, que se llama, constantes, inclusive cuando hay variaciones grandes de la presión arterial. Por ejemplo, si tienen una herida por arma de fuego en cualquier lugar del cuerpo con un sangrado muy, muy alto, el cerebro le va a ordenar al cuerpo que priorice el flujo sanguíneo cerebral, o sea, que mayor parte de sangre llegue al cerebro que a las otras partes del cuerpo, ¿no? Lógicamente eso tiene un límite, pero el cerebro tiene una capacidad de autorregularse, ¿ya? Lo propio, por ejemplo, la presión arterial puede afectar el flujo sanguíneo cerebral cuando baja rápidamente, ¿no? O disminuye a valores de menos de 80. Eso quiere ser puesto para que ustedes vean la importancia de que cuando vean un paciente con ABC, sospechoso de isquémico y también de hemorragia, y esté con una presión más o menos alta, no se desesperen para bajarla rápidamente. Eso a veces al paciente le hace más daño porque mata esta zona de penumbra. ¿Ok? Entonces, en el evento isquémico, en la zona isquémica, se reconocen tres zonas, digamos. El núcleo central o infarto, donde habíamos dicho que el flujo sanguíneo cerebral está a menos de 10, o sea, está ausente, y ya hay necrosis del tejido. Entonces ya no hay nada que hacer. El cerebro es un órgano con el tejido no regenerable, ¿no? O sea, no se regenera como algunos otros tejidos. Entonces se murió, se murió. Y está la zona de penumbra, ¿no? En la zona de penumbra hay flujo cerebral, si bien está disminuido, eh, falla lógicamente la función neuronal, pero es potencialmente reversible. Y en parte del tratamiento vamos a ver esto aquí. Y se reconoce, algunos estudios y alguna literatura reconoce una zona de hiperemia alrededor de la zona de penumbra. ¿Qué está haciendo la zona de hiperemia? Está tratando de captar más flujo sanguíneo, ¿no? Para tratar de mantener la función del tejido. Solo que a veces esta hiperemia, esta zona de hiperemia, le puede robar incluso un poco más de flujo sanguíneo cerebral a la zona de penumbra y puede hacer que esa zona de penumbra ya se vuelva infarto, ¿ya? Localmente existe mucho la acidosis láctica en el lugar de la zona del, del evento, ¿no? Y la acidosis láctica depende de la glicemia previa al evento isquémico. Altos niveles de glucosa aumentan el daño neuronal. Discúlpeme algunos acentos y letras que el corrector está en portugués. Bueno, entonces es lo que les decía, ¿no? Tienen una zona de necrosis, ¿ok? Una zona de necrosis y alrededor está la zona de penumbra, que es lo que tenemos que salvar, ¿no? Hay un dicho que se usa mucho en parada cardiorrespiratoria, en ABC, que se dice, el tiempo es cerebro, ¿ya? Cada minuto que ustedes tarden en actuar es muerte neuronal, ¿ya? Tenemos que salvar la zona de penumbra. Entonces, como decíamos, la penumbra es la zona de isquemia reversible alrededor del centro del infarto. Puede ser rescatable en las primeras horas del evento isquémico, ¿no? Esta zona de penumbra se daña ¿por qué? Por hipoperfusión. Vamos a suponer, por ejemplo, que ustedes mismos le están bajando la presión arterial mucho, ¿no? Se emocionan, está a 140, 90, ya le han dado 2 captopriles en una nalapril sublingual, han terminado de provocar hipoperfusión y dañan más que ayudar. La hiperglicemia, ¿no? El primer recado aquí de tratamiento, nunca den a un ABC isquémico, salvo que esté con hipoglicemia, nunca den ser glicosado, mucho menos
hipertrosa endovenosa al paciente con sospecha de ABC. Y la fiebre también, porque la fiebre aumenta el metabolismo de cualquier tejido, entonces aumenta el metabolismo en la zona de penumbra, la mata más rápido. Entonces, la fisiopatología es más o menos esa, ¿no? Todo sucede con disminución del flujo sanguíneo cerebral, ¿no? Eso lleva a una caída de energía, ¿no? Ya no hay más oxígeno, no hay más glucosa llegando a las neuronas. Hay acumulación de radicales libres y hay una entrada intracelular masiva de calcio a la célula, ¿ya? La isquemia, baja de energía, ¿no? La membrana no tiene más regulación por pérdida de energía. Entra mucho sodio y calcio dentro de la célula y se provoca tanto por los efectos del calcio como por el sodio, edema de la neurona y de ella muere. Ahora, el ABC isquémico, esto es bien importante, se puede clasificar de acuerdo al mecanismo de producción, ¿ya? En tres: trombótico, embólico y hemodinámico, ¿ya? Trombótico se refiere a la formación de coágulos o de placas ateromatosas in situ que bloquean el flujo sanguíneo. Entonces vamos a suponer que dentro de la arteria cerebral media, por ejemplo, tenemos una placa ateromatosa de colesterol muy importante en un momento en que esa se hace tan importante que bloquea el flujo. O sea, digamos, por así decirlo, el trombótico es que se produce una trombosis, una ateromatosis, un bloqueo en el mismo lugar de la arteria, ¿ok? De la arteria cerebral estamos hablando. El embólico ya son los coágulos o placas que migran de un lugar hasta el cerebro. Por ejemplo, los que tienen cardiopatías valvulares, vamos a suponer una fiebre reumática con una valvulopatía terrible no controlada, en ese corazón se va a formar un coágulo dentro del corazón y va a viajar, va a migrar a través del sistema arterial hasta el cerebro, hasta llegar a una arteria más pequeña y la va a llegar a obstruir. ¿Ok? Eh, Esto es bastante frecuente y bastante común en los viejitos que tienen, por ejemplo, fibrilación auricular, en jóvenes que tienen cardiopatía reumática por fiebre reumática. Y el hemodinámico es que no existe ninguna obstrucción en el flujo circulatorio, en las cañerías no hay ningún flujo, no hay ninguna obstrucción, digamos, pero el flujo está disminuido porque no hay, ¿cómo les digo? Es un problema hemodinámico, o sea, no hay presión arterial, por ejemplo, ¿no? No hay flujo sanguíneo general, entonces tampoco lo hay cerebral. Por ejemplo, en una parada cardiorrespiratoria, por ejemplo, ¿no? Cuando está parado, o sea, no hay flujo cerebral a ningún lado. Entonces, a veces se puede tardar en la reanimación puede no ser eficiente, entonces el cerebro no recibe sangre y se muere por partes, ¿no? Otro ejemplo serían las anemias agudas, ¿no? Una anemia severa, por ejemplo, en el que el paciente ya está solamente con suero fisiológico en la sangre, o sea, no le lleva oxígeno a ninguna parte del cuerpo, ni tampoco al cerebro, y eso el cerebro sufre y se infarta, ¿no? Entonces, resumiendo esta parte que es importante, vamos a decir que aquí el flujo es interrumpido in situ. Aquí el flujo es interrumpido de un lugar a otro porque migró un coágulo, una placa. Y aquí que no hay obstrucción del flujo, pero no hay flujo, digamos así. Ahora, de acuerdo al tiempo de evolución, se divide en cuatro. El primero sería el accidente isquémico transitorio, ¿ya? El AIT y algunos como dicen el TIA en inglés, ¿tá? Entonces, el accidente isquémico transitorio es una
aparición brusca de un déficit neurológico, dura pocos minutos, máximo hasta un día, 24 horas, ¿ya? O sea, es un paciente que presentó, por ejemplo, una hemiparesia derecha y pocas horas después esta ya está resuelta, digamos, ¿no? La tomografía, o sea, no ha llegado a haber muerte cerebral, aunque eso es discutible, pero digamos que no ha habido muerte neuronal. Entonces, la tomografía rara vez muestra lesiones de isquemia, ¿no? Pero lo más importante es que es una alerta grande sobre alguna patología vascular, sea trombótica o embólica, que posteriormente nos puede llevar a infartos más graves. Entonces, aquí donde nosotros tenemos que actuar más para evitar que el paciente que vino con un isquémico transitorio, no le dimos bola y 2 meses después viene con un infarto cerebral grande. Generalmente son arteriotrombóticos, ¿no? O de microémbolos de arteria a arteria, ¿ya? El diagnóstico es clínico, ¿no? La tomografía prácticamente siempre es normal, el diagnóstico sería más clínico. Hay un cuadro clínico que es bien interesante que se llama amaurosis fugax, ¿ya? La amaurosis fugax es que pierde la visión, generalmente es unilateral, por minutos o por horas, ¿no? Y después vuelve a recuperar. Hemiparesia generalmente es facio-braquial, pueden aparecer disfasias, semianopsias, vértigo, diplopia, disatria, eh, de pocas horas. Y acuérdense de la amnesia global transitoria que ya ustedes dominan, que lo hemos visto en el anterior bloque. Entonces, el accidente isquémico transitorio es el primero, ¿ya? El segundo es el defecto neurológico isquémico reversible, ¿ya? La presentación del isquémico reversible es un poco más lenta, se presenta, por eso se dice en forma subaguda, poco a poco, y dura de un día hasta 30 días. Si durase menos de un día sería un isquémico transitorio. Más de un día, pero con recuperación completa hasta los 30 días, es isquémico reversible, ¿no? En ese también la tomografía a veces no nos ayuda en el diagnóstico y hay una total, recuperación total del defecto neurológico, ¿ya? Está también el accidente vascular encefálico isquémico estable, o sea que el paciente llega con un defecto neurológico, vamos a suponer una hemiparesia derecha, con disfasia, y ese no se modifica, o sea, ni mejora ni empeora, ¿no? Significa que un coágulo ha tapado específicamente una arteria y se quedó así. Y el ABC progresivo, eh, como su nombre lo indica, el déficit neurológico va empeorando, ¿no? Ya comenzó con una hemiparesia, después esa hemiparesia se vuelve hemiplegia, después hay trastorno severo de la conciencia. Este lógicamente es más grave y tiene una alta mortalidad. Y en la tomografía sí se puede ver el deterioro, como vamos a ver algunos ejemplos, se ve en la tomografía cómo se va, ¿no? Cómo va aumentando el deterioro. En cuanto a los síntomas y al examen físico del accidente vascular encefálico, como habíamos dicho, estamos viendo el isquémico, ¿no? El isquémico generalmente no es tan dramático, o sea, el paciente no está tan mal, digamos así, cuando lo vemos, ¿no? Generalmente está despierto y presenta una debilidad muscular, una alteración sensitiva, disfasia o afasia, puede tener pérdida visual, puede tener pérdida del equilibrio, dismetría, disdiarcocinesia, puede alterarse el nivel de la conciencia cuando es más grande y cefalea súbita moderada, digamos, ¿no? Entonces vean ustedes que la presentación clínica depende de la arteria que va a ser afectada, ¿no es cierto? Hay una escala que me parece interesante que ustedes la sepan, inclusive para su vida diaria no médica, digamos, que es la escala prehospitalaria de accidentes vasculares de Cincinnati. Tiene una eficacia de más de 70%, está compuesta por 3 comandos, ¿no?
Ya la presencia solo de uno de estos comandos representa un factor positivo o perdón, sugestivo de ABC. El primer comando, la primera cosa que se le pide al paciente es para sonreír, mostrando los dientes. Si existe asimetría facial, es ya un punto. Segundo comando, se le hace levantar los brazos hacia el frente por lo menos 10 segundos. Si se cae uno de los brazos, es una respuesta inadecuada. Entonces ya sería el segundo punto. Y el tercero es pedirle al paciente que repita una frase sencilla, digamos, ¿no? Si no responde bien, estamos frente a una disfasia, sospecha de ABC. En el lado brasileño se usa mucho este test, que es el SAMU, ¿no? El servicio de ambulancias, ¿no? Pedirle que sonríe, pedirle que nos abrace, o sea, que levante los brazos, que cante o que diga una frase, ¿no? Entonces, hay que preguntarse, ¿el lenguaje está normal? ¿Entiende lo que le decimos? Cualquiera de estas cosas que esté negativa, o sea, que nos haga sospechar, hay que llamar urgentemente al SAMU para llevar a ese paciente al hospital. ¿Ya? Entonces, como habíamos visto, la, la presentación clínica la vamos a identificar y vamos a poder identificar qué tipo de arteria o cuál tipo de circulación que ha sido afectada. Entonces, de una manera más práctica y fácil, como ya habíamos estudiado bien los sistemas motor, pares craneales, etcétera, vamos a ver aquí los síndromes. El síndrome completo de la circulación anterior tiene estas características: trastornos de las funciones cerebrales superiores, hemianopsia homónima contralateral, déficit motor sensitivo contralateral, tiene una recidiva baja, mal pronóstico y una mortalidad alta. El de la circulación posterior tiene una parálisis ipsilateral de los nervios craneanos, ¿no? Alteración del campo visual, déficit motor contralateral, aunque puede ser bilateral si es en el tronco bajo. Hay trastornos cerebelosos, trastornos de los movimientos conjugados de los ojos, recidiva alta, pronóstico regular, ¿no? Estos son mucho más sintomáticos que estos, pero los de peor pronóstico son los de la circulación anterior, ¿no? El síndrome de la arteria basilar, eh, habíamos dicho que el sistema de la basilar irriga el tronco, ¿no? En el tronco no nos olvidemos que está el SARA que es el sistema reticular activador ascendente, que ya lo domina. Entonces hay alteraciones de la conciencia, incluso coma, la pérdida de fuerza pues, en las cuatro extremidades, alteración en la movilidad de los ojos, puede haber parálisis de la mirada o parálisis del síndrome de Parinao, también que ya lo han estudiado en sus trabajos de investigación. Hay dificultad para hablar, puede haber incluso mutismo, amnesia, alucinaciones y alteraciones visuales, e incluso ceguera. El de la arteria cerebral anterior, más específicamente, hay una hemiparesia contralateral, principalmente de miembro, disculpen, de miembro inferior. Porque acuérdense que en el homúnculo de piel, ¿sí? La cerebral anterior, sobre todo, disculpen, sobre todo, estaba representando al miembro inferior. Hay trastornos urinarios, puede haber alteración del lenguaje o no, siempre que sea hemisferio dominante, como ya saben, el hemisferio más dominante es el izquierdo. Existe dificultad para escribir, pérdida de interés por el entorno y cambios de personalidad, ¿no? Aquí les traigo apenas un recordatorio de lo que habíamos visto ya antes. Para examinar a los pacientes es importante que veamos los pares craneales, ¿no?
El 3, el 4 y el 6 los examinamos juntos. Tenemos que ver si hay parálisis del tercer par, entonces palpebral, ojo desviado hacia afuera, midriasis y areflexia pupilar. La parálisis del sexto par, el ojo desviado hacia adentro, ¿no? O sea, no acompaña, ¿no? La parálisis facial, ¿no? Que también ya la habíamos visto, puede ser central o periférico, ¿no? Es un recordatorio para que ustedes recuerden qué es lo que hace el facial, ¿no? Pero nosotros tenemos que ver asimetrías. Y recuerden, cuando la simetría es total, o sea, afecta, no hay surcos en la frente, no cierra el ojo, la boca está desviada a un lado, etcétera, generalmente es periférica, ¿ya? Pero cuando la parálisis es más arriba o un poco más abajo y no tanto arriba, generalmente es central. Y es un dato importante para ver ABC. El sistema motor, ¿no? Tenemos que ver los movimientos activos y pasivos de los cuatro miembros y ver si un lado no está más débil que el otro, ¿no? Ya habíamos hablado de la prueba de Barre-Mingasini que deben ejecutarla, ¿no? Y el Babinski como señal de liberación piramidal, de sufrimiento piramidal, ¿ya? Entonces, el ABC isquémico, igual que el hemorrágico, son una emergencia neurológica, son una emergencia médica, ¿ya? Entonces, los exámenes complementarios que van a pedir son los generales y los específicos, digamos. Dentro de los generales, en todos los pacientes se recomienda hacer una glicemia. De entrada al pronto socorro, al consultorio, etcétera, donde estén, puede hacerse una glicemia capilar, que es mucho más rápida, ¿no? Después se hace el hemograma, recuento plaquetario, coagulograma, INR, tiempo de tromboplastina parcial y onograma. Esto pensando en la posibilidad de tratamiento rápido de hacer trombolisis, o sea, fibrinolisis. ¿Ok? En ningún momento, si tenemos, si estamos en un hospital moderno, bien equipado, etcétera, en ningún momento el pedido de exámenes debe retrasar la posibilidad de hacer fibrinolisis, porque la fibrinolisis la podemos hacer, según los estudios actuales, hasta 4 horas y media, algunos dicen hasta 6 horas, de iniciado el cuadro, ¿ya? Ahora, si tenemos algún paciente con algunas particularidades especiales, podemos pedir otros estudios generales en situaciones especiales o específicas. Si el paciente viene con un ABC y nos dice que está con un dolor torácico, por ejemplo, le pediremos una troponina, ¿no? Si nos dice que es diabético y tiene insuficiencia renal, también le pediremos una creatinina, un ácido úrico, urea, etcétera, ¿no? Si estamos sospechando que podemos hacer fibrinolisis en una paciente joven, le pediremos un test de embarazo, ¿ya? Pero como digo, el pedido de los exámenes no debe atrasar la posibilidad de tratamiento. Entonces, ya estudios más específicos serían, por ejemplo, en un paciente joven con sospecha de ABC isquémico, tóxicos, alcohol, hay que hacer gasometría arterial, saturación de oxígeno, electrocardiograma y los estudios de neuroimagen, lógicamente, en todos los pacientes, ¿no? Todos los pacientes tienen que tener eso. Y algunos otros más específicos, ¿no? Como el tiempo de trombina, coagulación, todo el coagulograma, electroencefalograma en pocos casos, radiografía de tórax y punción lumbar, ¿ya? Entonces prácticamente son exámenes de rutina que se le hace al paciente, ¿ya? Que no deben atrasar el tratamiento y ni la transferencia del paciente si es que están en un centro de menor nivel, ¿ya? O sea, no se le puede pedir a un paciente que ya sabemos que está con ABC isquémico un hepatograma que va a llegar 4 horas después para poder transferirlo. O sea, hay que transferirlo rápido. ¿Ok? Y los específicos, bueno, la tomografía aquí es mandatoria, ¿no?
en caso de ABC. O sea, no hay otra forma de reconocer, no hay como reconocer un ABC si no es por la tomografía. Ok. La tomografía es, es un examen que nos sirve para, para ver dentro del cerebro, digamos, ¿no? Es como cortar una naranja y ver las rodajas por dentro, ¿ya? Entonces, existen los signos precoces, ¿ya? Porque en la isquemia, a veces en las primeras 24, 48 horas no se ve el infarto, ¿no? Apenas se ven unos signos indirectos o signos precoces. Uno sería el edema, ¿no? El edema isquémico consiste en un aumento del contenido de agua intracelular que ocurre como consecuencia de la isquemia, ¿no? Es muy difícil reconocerlo esto en la tomografía. Y la señal de la arteria hiperdensa, o sea, lo que pasa es que si tenemos una trombosis arterial, esa trombosis arterial, o sea, los coágulos absorben, digamos, mejor la radiación de la tomografía y por eso se puede ver la forma de la arteria. ¿Ok? Entonces consiste en la presencia de una imagen hiperdensa de localización de una arteria como consecuencia de que los coágulos tienen mayor absorción que la sangre en movimiento, ¿no? Y los signos no se llaman tardíos, pero ya que los hemos llamado estos precoces, a estos otros los llamaremos tardíos, que es una hipodensidad en territorio vascular. Entonces, para que ustedes se acuerden, en radiología, en los rayos X, se dice una imagen es radiolúcida o radiopaca. En tomografía, se dice que es isodensa, cuando tiene la misma densidad que el cerebro, hipodensa o hiperdensa, dependiendo si es más blanca o negra. Para que me entiendan, vamos a decir que hipodensa es negro, hiperdenso es blanco, ¿ya? Entonces, en el infarto isquémico tiene que verse hipodenso, o sea, negro. En el ABC hemorrágico, la lesión tiene que ser blanca. La sangre se ve blanco en la tomografía, o sea, hiperdenso. Ok. Es un pequeño ejemplo de una tomografía normal. Los cortes se van haciendo trazando una línea de órbita meatal, o sea, desde la órbita pasando por el conducto auditivo externo hacia arriba, ¿no? Entonces vean aquí, esta es la base del cráneo, ¿no? La base del cráneo, este puntito aquí todavía es la médula, va subiendo, tenemos el cerebelo, los ojos, además del cerebelo y el tronco, ¿no? Y propio aquí estamos entrando ya más, vean aquí es el mesencéfalo, y ya estamos yendo hacia arriba al cerebro, ¿no? Esas imágenes son los ventrículos laterales, el tercer y el cuarto ventrículo, y todo el tejido cerebral, ¿no? Una manera de ustedes, digamos que no tienen mucha experiencia en tomografía, ver si una tomografía está normal o no, es la siguiente. Lo que tiene de un lado, tiene que tener del otro lado, ¿ya? Por ejemplo, aquí tiene un ventrículo igual que del otro lado, aquí atrás está igual que el otro. Estos dos puntitos blancos son los plexos coroidales calcificados, que en el adulto se calcifican, está todo simétrico, ¿ok? Entonces vamos a los ejemplos. El ABC isquémico, entonces, habíamos dicho que puede ser específico de las arterias. Entonces habíamos visto en ese homúnculo de Penfield que aquí esta parte es irrigada por la arteria cerebral anterior y arteria cerebral media, ¿no es cierto? Entonces, si vemos un infarto, una imagen hipodensa, o sea, más negra, en esta región tenemos que pensar que la arteria cerebral media y la arteria cerebral anterior han sido damnificadas. Entonces vamos a pensar que aquí la obstrucción está más abajo, en la carótida, por ejemplo, ¿no? Entonces obstruyó la carótida y mató prácticamente medio cerebro, ¿ok? Entonces vean esta otra imagen. Aquí, cerebral anterior, el tejido cerebral está bien. Y aquí
cerebral media está una imagen hipodensa, ¿no? De infarto. Vean aquí ahora, arteria cerebral media está isodensa, o sea, está igual que el resto del cerebro, y esta partecita es el ABC, arteria cerebral anterior, ¿no? Lo propio aquí habíamos dicho la señal de la arteria hiperdensa. Y en la arteria hiperdensa, entonces, esta está llena de trombosis, digamos, y es el signo temprano del que habíamos hablado, porque el resto del cerebro en el momento está de aspecto normal. Probablemente después aparecerá ya el infarto. Vemos aquí ahora, por ejemplo, cerebral anterior está ok, cerebral medio está ok, y cerebral posterior, ok. Y aquí tenemos otro ejemplo de fosa posterior. Este es el cerebelo, ¿verdad? El corte es bien bajo, cerebelo. Y aquí tenemos un infarto de cerebelo. Entonces, el tratamiento. Entonces, como habíamos dicho, el objetivo es favorecer la viabilidad del tejido cerebral de la zona de penumbra, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer es estabilizar los parámetros fisiológicos. ¿Cómo vamos a conseguir eso? A través de monitorización continua multiparámetro. Eh, Como casi en todos los pacientes neurológicos, la cabeza tiene que estar elevada a 30 grados. Eso disminuye la hipertensión intracraneana, mejora el flujo sanguíneo. Esa medida solo está contraindicada en caso de hipotensión arterial severa, que en ese caso hay que llevar la cabecita hacia abajo, ¿no? Tenemos que mantener una saturación de oxígeno mayor a 94-95, ¿ya? Si la saturación está mayor a 94-95, no necesita oxígeno, la hiperoxia hace daño al tejido también. La intubación endotraqueal en pacientes con nivel de conciencia disminuido o disfunción vulvar, donde hay riesgo de broncoaspiración, etc., es indicada, ¿ya? Nivel de conciencia disminuido, estamos hablando de Glasgow menor a 9, ¿ya? O en jóvenes que tengan Glasgow de 9 a 12, que tengan deterioro continuo. Tenemos que mantener la temperatura corporal abajo de 38, otros dicen de 37,5. Nada de dieta hasta establecer diagnóstico y conducta, porque no sabemos qué procedimiento vamos a hacer a ese paciente. Control de la glicemia debe ser cada 4 horas o de hora en hora si se encuentra arriba de 140. Eh, Tenemos que tratar la hipoglicemia en menor, cuando está menos de 60 miligramos por decilitro con 40 ml de glucosa al 50% endovenosa por vía calibrosa o catéter central. Por favor, nunca pongan hipertrosa en una vena fina porque van a provocar una trombosis venosa en el miembro terrible. Y tenemos que corregir la hipotensión o hipovolemia, ¿no? Inclusive usando aminas vasoactivas como la dopamina o la noradrenalina. En el ABC isquémico está indicado disminuir la presión, ¿no? Pero como habíamos dicho, no puede ser una disminución de la presión muy, muy rápida, digamos. Y no se la puede disminuir o sea, más de 30%. ¿Ok? Para eso se pueden usar antihipertensivos parenterales en vía central, como estos de aquí, el esmolol, el metoprolol. Aquí están las dosis para que tengan conocimiento. Rápidamente valorar la tolerancia oral para inicio de vía oral, que es más segura para control posterior al evento. No se deben colocar los accesos venosos en el miembro afectado. La heparina y la aspirina están discutibles, sobre todo si vamos a poder hacer la trombolisis. Hay que dar protección gástrica, ¿no? Omeprazol, antieméticos
prácticamente en todos ellos para evitar broncoaspiración y para evitar el esfuerzo, porque los vómitos pueden aumentar la hipertensión intracraneana. Si ya estamos frente a un evento de hipertensión intracraneana, se puede usar el manitol o solución salínica hipertónica, ¿ya? Antes había recomendaciones para coma barbitúrico, hipotermia, anticonvulsivantes, ahora eso está más descartado. Y finalmente vamos a llegar a la rehabilitación cuando ya el evento se haya estado totalmente, ¿no? Entonces, como decíamos, el control de la presión arterial, el mayor mensaje que les puedo dar es este, ¿ya? No disminuir bruscamente la presión en más de 30% de arterial media, ¿ya? Disminuciones bruscas de la presión arterial media, más de 30%, matan la zona de penumbra de la que hemos hablado. Entonces, lo importante es eso, rescatar la zona de penumbra manteniendo un flujo sanguíneo cerebral constante para que se pueda recuperar, ¿ya? Ahora, nosotros hemos visto que tenemos una obstrucción arterial, ¿no es cierto? Entonces, estamos tratando de recuperar la zona de penumbra. Más esa recuperación podría ser mucho más eficiente si retiramos la obstrucción, ¿no es cierto? ¿Y cómo se retira la obstrucción? A través de la trombolisis. Ustedes ya han debido escuchar en sus clases de cardiología, por ejemplo, en el infarto agudo de miocardio, se hace trombolisis para sacar el trómbolo y que la circulación cardíaca mejore, vuelva a lo normal, ¿no? Y lo propio es aquí. ¿Cuáles son los criterios? Ictus o ABC, ictus se llama el evento agudo, ¿no? de ABC. Tiene que tener menos de 3 horas de evolución. Esto ya ha sido extendiendo hasta 4 horas y media y actualmente hasta 6 horas, jalando un poco los cabellos, ¿ya? Tiene que ser menor de 80 años y mayor de 18 años, ¿no? Existe una puntuación de una escala que se llama de ranking, que sea menor a 2 previa al evento isquémico, ¿ya? Y la tomografía de cráneo tiene que ser normal o con signos de infarto cerebral muy tenues, digamos, ¿no? Porque si tenemos una tomografía de cráneo con un infarto masivo, ya no tiene sentido hacer la trombolisis. ¿Ya? Esta es la escala de ranking que les decía, ¿no? Tiene que ser menor a 2. 0 es que no tenía ningún síntoma antes del evento. 1 que no tenía incapacidad significativa antes, ¿no? Que se valía por sí propia. El 2 es una incapacidad muy leve, ¿no? Pero podía realizar todas sus actividades solo. El 3 y el 4 son incapacidades más severas. En esta puede caminar solo todavía y en esta ya no. Y el 5 ya es prácticamente uno que está en cama el tiempo todo, ¿no? Y el 6 ya es un paciente que fue a óbito. Ok, entonces, continuando con el accidente vascular cerebral isquémico en lo que se refiere al tratamiento trombolítico intravenoso, ustedes ven que voy poniendo cada vez en este está 4 horas y media, por ejemplo, ¿no? Los criterios para hacer la trombolisis, ¿no? Aquí tenemos ya los criterios de exclusión, ¿no? Una presión arterial demasiado alta, hipoglicemia severa, una tomografía con lesión franca, trauma en los últimos 3 meses, ¿no? Porque si lo hacemos a un paciente que ha tenido un trauma grave en los últimos 3 meses de cráneo o inclusive general, una cirugía grande de pelvis, etcétera, lo vamos a hacer sangrar por todo lado. Cirugías en general, hemorragia aracnoidea, tumores, ¿no? Quien tiene tumores no puede hacer la trombolisis, plaquetopenias también no, y aquel que está usando heparina, inhibidores directos de la trombina, el factor 10A tampoco puede. En la sospecha de endocarditis bacteriana también no, mucho peor en la disección aórtica, en la presencia de un tumor cerebral o tratamiento trombolítico intravenoso en pacientes para encima de 18 años y hasta 270 minutos de evolución. O sea, el ABC isquémico es una obstrucción por un trombo dentro de la arteria
Y el tratamiento de elección excelente y más significativo, del resultado más significativo sería o sea, lisar ese trombo, o sea, hacerlo desaparecer al trombo para que se pueda retomar el flujo sanguíneo, ¿no? Y eso solo se consigue con la trombolisis. En la mayoría de los hospitales que actuamos o en los que ustedes van a actuar, no hay ese sistema de recursos, ¿no? Pero ya salvando ustedes la zona de penumbra, ya sería un gran éxito médico. En los hospitales de gran deporte, digamos de tercer, cuarto nivel, ya existe lo que se llama el código ABC, el código ICTUS, el código ABE, eh, etcétera, con diferentes nombres, que es un código que se acciona cuando el paciente llega a la unidad hospitalaria y se sospecha de ABC isquémico, ¿no? Entonces el código de ABC es una serie de estrategias que movilizan al equipo, inclusive con tiempos específicos, para que ese equipo dé una respuesta rápida a ese paciente para ver si es elegible o no para hacer fibrinolisis. Eso significa que el paciente llega con sospecha de ABC y cada miembro del equipo tiene un tiempo para hacer lo que tiene que hacer. El médico general en la sospecha tiene, por ejemplo, 20 minutos, por así decirlo, para accionar a la tomografía. El del tomógrafo tiene 15 minutos para hacer la tomografía. El neurólogo tiene otros 15 minutos para llegar. Las pruebas de laboratorio tienen 15 minutos. La cuestión es que en menos de 4 horas y media de empezado el evento isquémico, se tenga la respuesta si ese paciente es elegible o no para trombolisis. Porque cuando la trombolisis, la fibrinolisis es adecuadamente implementado, el paciente mejora terriblemente. O sea, es la diferencia entre quedarse incapacitado a quedarse normal, digamos. Entonces, esa es la importancia. Existen ciudades, etcétera, que tienen hospitales de menor nivel, donde cuando entra un paciente con sospecha de ABC, inmediatamente se llama a la ambulancia o al helicóptero para que lo lleve directamente a la unidad neurológica de ABC, donde se activa este código y se hacen todas las medidas que les decía. ¿Ya? Eh, Existen algunos otros tratamientos como el tratamiento endovascular que se usa en las obstrucciones proximales, o sea, en las obstrucciones de las venas, perdón, de las arterias grandes, ¿no? Entonces son pequeños sistemas de extracción del coágulo, ¿ya? O sea, nosotros hemos dicho que la trombolisis es ponerle un medicamento que venga vía sanguínea y destroce el coágulo, ¿no? Este ya es un sistema que va a abrir la arteria y va a tratar de extraer el coágulo, ¿ya? Esto ya se hace a través de cateterismo arterial, ¿no? Otra es la cirugía, por ejemplo, ¿no? La cirugía no es con el objetivo de desobstruir una arteria, sino de tratar de compensar el edema cerebral. Fíjense aquí, este infarto cerebral hipodenso, o sea, negro, ¿no? Inmenso. Entonces, esto se va a hinchar tanto, de hecho ya se está hinchando, vean este pedacito negro aquí es el ventrículo del otro lado y este más chiquito el ventrículo del mismo lado. Este ya está siendo desplazado al otro lado. Si el desplazamiento es muy grande, el paciente se va a herniar, va a tener una hernia cerebral y va a morir. Entonces se retira esta parte del hueso, ya, esa es la cranotomía descompresiva, para que el hinchazo, en vez de ir hacia el otro lado y apriete este cerebro contra este hueso, se salga hacia afuera. Entonces vean cómo se le ha quitado todo el hueso aquí, ¿sí? Se le ha abierto la dura madre y miren cómo el cerebro se ha salido, digamos, por así decirlo, del cerebro, ¿no? Entonces aquí ya está haciendo la plastía de la dura madre para que no se quede apretado. Bueno, y después de que sucede el primer ABC, hay que hacer lo que se llama la prevención secundaria, ¿no? La prevención secundaria, eh,
se refiere a controlar los factores de riesgo, ¿no? Hacer exámenes complementarios como el ecodoppler de carótidas para ver si no hay alguna placa como esta. Vean, si esta placa son las carótidas, ¿no? Si esta placa migra hacia el cerebro, va a dar un ABC grande, ¿no? Eh, entonces, si esta placa con el flujo sanguíneo cerebral se desprende y va al cerebro, va a dar un ABC. Y por último, la rehabilitación, ¿no? Que hoy en día se prefiere la rehabilitación temprana. Entonces, este es el otro mensaje importante de esta lección. Si tenemos un paciente que ha tenido un accidente isquémico transitorio, por ejemplo, ¿no? O sea, en 24 horas ha recuperado lo que él ha sentido, una amaurosis fúgax, una hemiparesia, una pérdida de conocimiento, una amnesia global transitoria, etcétera. Ya ha recuperado en 24 horas, nosotros lo catalogamos como un accidente isquémico transitorio. Si nos quedamos bonitos ahí porque ha recuperado bien, que le vaya bien a su casa, entonces después va a volver con un infarto masivo. Pero si lo estudiamos bien ese paciente y vemos si tiene algún problema cardíaco que esté originando los coágulos, o vemos un problema en carótidas y podemos eh, resolverlo, vamos a ayudar a que no venga el segundo episodio de accidente vascular cerebral. ¿No es verdad? En esto ya se usa mucho la aspirina, ¿no? 100 miligramos de aspirina por día. El clopidogrel, de 75 miligramos, y ahora están los otros medicamentos que en una otra lección los vamos a ver, como el Xarelto y demás, que sirven como antiagregantes y se puede llegar hasta la anticoagulación, por ejemplo, en el caso de las cardiopatías valvulares. ¿Ya? Aquí les ponía estos dos de ecodoppler y ecocardiograma que serían importantes que ustedes lo memoricen, que son dos exámenes que tienen que pedirse en todos los pacientes que tengan un accidente isquémico transitorio. Sería una buena pregunta de examen esta, ¿no? Dos exámenes que se les pide a todos los con accidente isquémico transitorio. La respuesta sería esta. Entonces, queridos alumnos, esa sería la primera parte en lo que se refiere al accidente vascular encefálico. En la primera subparte, que sería el ABC isquémico.